Vamos a iniciar nuestra lección en esta tarde en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Amén. Santo, queremos dar gracias infinitas por bendecirnos en este día, por permitir de que estemos aquí reunidos alrededor de tu nombre, de tu palabra, y te pedimos que esta palabra trate de ir al infierno por no ser obedientes a ti. Pero también damos gracias por el poder del Evangelio que nos ha llevado a Cristo Jesús, ha fortalecido nuestras vidas y nos ha dado la esperanza de la vida eterna. Oramos por los hermanos que no pudieron conectarse y que seas tú, Señor, también bendiciéndonos a nosotros con el estudio de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, entonces hace 8 días empezamos a estudiar Gálatas 6 y leímos los versículos del 1 al 10. Estuvimos charlando, conversando acerca de los 4 primeros versículos, ¿cierto? Y hablamos mucho de cuál es nuestra actitud en cuanto a cuando hay una falta, un pecado de un hermano en la fe, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y también cómo nos anima a que no nos gloriemos delante de nadie, porque también podemos tener el mismo pecado o tal vez algo peor. Ahora vamos a ir los versículos del 6 en adelante, pero para dejar este tema listo de los primeros 4 versículos, vamos a buscar 2 Corintios 5:10 y vamos a compararlo con Gálatas 6:1. 5:10, Segunda de Corintios. 5:10, Segunda de Corintios Sí, 110. 5:10. 5:10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Muy bien. ¿Y qué nos dice Gálatas 6:1? Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Muy bien, muy bien. Entonces, si vemos estos 2 versículos, ¿qué analogía podemos ver en el mensaje que nos da? ¿Qué analogía vemos? ¿Qué comparación podemos ver? La disciplina cristiana. Ujú. Muy bien, ¿cierto? Es algo que nos presenta la palabra de Dios. Pues primero, nosotros pues nos vamos a dar, a ver que mucho, cada uno de nosotros vamos a dar cuentas a Dios individualmente de nuestros actos. Pero recordemos que tenemos a nuestro sustituto, a Cristo Jesús. Y es muy importante que nosotros consideremos esto, porque cuando está hablando para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo, pues no está hablando esto acerca de la salvación por obras, sino que nos recuerda el juicio que vamos a tener cuando partamos de este mundo y estemos delante de nuestro Dios. ¿Y a Ujú. quién vamos a tener adelante de nosotros? A Cristo. Él lo hizo todo bueno por nosotros. Y con el texto de Gálatas, pues queremos que cuando nosotros partamos de este mundo, pues que ningún hermano parta de este mundo impenitente, que no partan de este mundo sin confesar sus pecados, porque el juicio de Dios es justo y santo. Entonces, ¿qué va a pasar con ese?
esa persona impenitente que salió de aquí sin restaurarle va a ser condenado en el infierno. Entonces hay que ver cómo estos dos versículos nos enseñan esto, que nunca podemos olvidar que hay que dar cuentas delante de Dios cuando partamos de este mundo, y también recordar que el juicio que vamos a tener, pues hay que estar conectados con Cristo, y la impenitencia nos separa de Cristo. Por eso nosotros necesitamos siempre medirnos a nosotros mismos, pero nunca vamos a hacer esa comparación frente a los débiles o los falibles, sino que siempre vamos a hacer esa comparación frente a la palabra de Dios. Vamos a leer Mateo 7:21, que nos dice: Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. muy bien. Entonces, ya sabemos que muchas personas pertenecen a la iglesia visible, pero no a la invisible. ¿Y por qué? Porque son, como podemos decir, hipócritas. Dicen con su boca creer algo, pero en su corazón no lo creen, o son impenitentes. Y muchos creen o aseguran que por pertenecer a una iglesia ya son salvos, pero no es así. Por eso es muy importante el practicar la amonestación fraternal entre todos nosotros, para cuidar el alma de todos nosotros. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? No, Muy bien, ahora volvemos a Gálatas, y en esa oportunidad vamos a leer el versículo 6. Gálatas 6, versículo 6. Yo leo. Dale. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que no instruye. Al que lo instruye, ¿cierto? Al Entonces, que lo instruye, perdón, sí. sí. Entonces podemos ver acá muy importante lo que está animando Pablo. Recuerden que estaba sufriendo mucho, no solamente dentro de los Gálatas el mensaje, sino también los ministros, los que son fieles. Y Pablo lo que quiere mostrar aquí es, no es premiar la fidelidad de un pastor o que se lo ganó, sino que él está yendo a un mandato bíblico, ¿cierto? De que la persona que se dedica a llevar el evangelio, pues tiene el derecho de un sustento material. Y vamos a hacer uno barrido de algunos textos bíblicos que nos presenta la palabra de Dios. Entonces, Juan Haber busca Hechos 14, 21 al 23, la comadre, Primera de Corintios 9, del 3 al 11, Jonás, Primera de Corintios 9, 12 y el 15, y vuelve el compadre a Hechos 18, el 1 al 3. Y luego el capítulo 20, vamos a leer del 33 al 35. Entonces, ¿qué nos dice Hechos 14? Hechos 14, Sí, 21 al 23. 21 al 23 dice, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos
los encomendaron al Señor con quien habían creído, en quien habían creído. Bien, entonces vemos que hicieron, que hizo Pablo y los que estaban ahí, pues versículo 23 constituyeron ¿qué? Ancianos para cada iglesia. 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 ¿Cierto? Entonces, hay personas dedicadas a la obra y sobre todo, pues su trabajo es el de ayudar a las personas a cuidar la fe, pertenecer a la misma fe bíblica y también, pues, eso nos ayuda de que vamos a poder ayudar por el sustento de esos hombres que sabemos que es llamado por Dios. Primera Corintios 9. ¿Lo tiene, comadre? ¿Sí? 3 al 11. Sí. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Sí. Entonces, ¿está leyendo él? Es Primera de Sí. Corintios Sí, le 9 dice del sí 3 ya. El 9:12 y el 15. Sí, el dale el 15 15. también, perdón, el Sí, 15. Dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto, para que se haga así conmigo, muy porque bien. prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Muy bien. Entonces, ¿qué está citando aquí Pablo? Ese mandato del Señor. Es muy conciso. Los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Bueno, y sabemos que hoy en día hay mucha distorsión con eso, porque lamentablemente el sinónimo de ser pastor es sinónimo de ser estafador y de ganar mucho dinero. Hoy en día el ministerio del pastorado es muy menospreciado aquí por esto, todas esas situaciones que pasan. Y, pero nosotros que somos creyentes, pues sabemos que hay que apoyar la obra de todos, de los hermanos, y para eso pues se necesita el dinero y es lo que nos está enseñando. Y continuamos con 1 Corintios 9 del 3 al 11. ¿Lo tiene Jonás? Sí. Dale. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Barnabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con espera. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Muy bien, muy bien. Entonces, aquí en el contexto, recuerde que Pablo fue muy criticado por los apóstoles, o los superapóstoles, perdón, en los Corintios. Y por eso Pablo empieza a decir que él, tanto como los demás apóstoles, tenían los mismos derechos. Y aquí otro texto que usamos mucho en cuanto a lo que es la ofrenda para sostener un ministro, pues lo vemos en el versículo 8, ¿cierto? No pondrás bozal al buey que trilla. O sea, no vamos a amagar a aquel obrero que está haciendo un trabajo. Entonces, vamos a animarnos siempre a poder hacer partícipe pues, de aquellos que están en el ministerio en cuanto a esto. Hoy en día es algo, como les digo, no solamente
es difícil acá muchas veces esto, pero también en Estados Unidos también a veces es difícil el poder sostener una obra, un pastor o algo así, por todo lo que tiene que ver con el dinero y con la mala mayordomía que todos tenemos. Y Javier, Hechos 18 del 1 al 3 y luego el 20 de 33 al 35. Hechos del 1 al 3. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Luego, 20, vamos al capítulo 20, 33 al 35. 33 al 35. Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Muy bien. Entonces Pablo mismo enseña de que él tenía un oficio, el de hacer carpas, y cuando él no tenía ofrendas para vivir dedicado a la obra, pues él se dedicaba a hacer carpas y cuando llegaban ofrendas, él podía trabajar centrado solamente en el Evangelio. Pero lo que vemos aquí es esa actitud de que él se goza más en dar que en recibir. Mas, sin embargo, siempre pensemos, cuando queremos tener buen alimento espiritual, cuando queremos que la iglesia pueda funcionar como una iglesia, sí necesitamos personas que estén ayudando de tiempo completo, porque no sabemos a qué horas hay una enfermedad, a qué horas hay una muerte, a qué horas necesitamos un consejo, a qué horas necesitamos una oración y cosas por el estilo. Pero otra vez, nuestro viejo hombre muchas veces eh, difícilmente puede entender esto. Y como estábamos hablando el- en una clase con unos líderes hace poco, estamos mencionando el lunes pasado, que el último en convertirse es lo que dijo Lutero, el último de convertirse es el bolsillo, porque siempre somos muy materiales y siempre queremos tener el beneficio de las cosas materiales, ¿cierto? Y o la mala mayordomía que tenemos. Entonces, esto lo usamos como un espejo, el Señor muestra nuestro pecado y reconocemos que no hemos sido buenos mayordomos. Y podemos pensar en el séptimo mandamiento, porque el séptimo mandamiento nos enseña cómo Dios nos da las cosas para sobrevivir en este mundo. El trabajo, o dinero regalado, o una herencia, o algo así. Pero ese mandamiento nos lleva también a ver a Cristo Jesús, que por amor a nosotros, pues Él puso un servicio perfecto. Él sirvió perfectamente. Y Jesús, los evangelios muestran que habían personas que apoyaban el ministerio, su obra, y entre eso pues estaban las mujeres. Y él pues fue a la cruz y se sacrificó por nosotros, y eso nos va a animar siempre a que demos nuestras ofrendas para que el reino de los cielos siga expandiéndose y siga trabajando. Muy bien, volvemos a Gálatas. Si no hay preguntas o comentarios de este tema.
Vamos a Gálatas, el capítulo 6, y vamos a leer ahora los versículos del 7 al 9. Comadre, ¿lo tiene? Sí, Gálatas 6 del 7 al 9. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. No, si no desmayamos, sí. Qué Sí, pena, lo que pasa es que yo tengo unas gafas que yo casi no veo con estas gafas en la Biblia, muy sí, pequeña la sí. letra. No, tiene problemas con la palabra no. Sí. ¿Cuántas veces No, dice en usted? serio, es que las ¿Cuántas gafas que yo veces? tengo acá, no veo bien con ellas. Qué ¿Cuántas pena. veces dice, Javier, cuántas veces dice ya no en el día? Todo el día. Sí. Sí. Es como mi amigo el de abajo, que me da mucha risa. Habla muy bien, ¿no? Habla muy bien español, pero siempre batalla con una palabra. Y me da mucha risa eso. Así somos Es que todos. tengo, es que tengo unas para el trabajo y otras para la casa porque si no se me olvida. Y las que tengo en la casa son, digamos, las que menos bien adaptadas están, porque es Eh, las más viejitas. Y yo casi no veo con estas. sí. No, yo no sé cuándo me voy a meter a la cabeza que tengo que tener las gafas ya todo el día. Ahorita No, sabes, pues va a yo, vuelta con Nana y había que leer un papelito. Saque el celular, tómele foto, y a mí amplíelo. me toca así también cuando las olvido, porque es solo para leer. O sea, yo estoy operada para los ojos, para ver de lejos, veo muy bien, pero Sí, para leer siempre necesito las gafas. Ah, no, ya uno tiene que mantener las gafas. Yo mantengo ya con mis gafas. Y pues porque es como soy olvidada, entonces siempre dejo una en mi trabajo porque las necesito mucho. sí, Y las que tengo aquí no. Sino que en Colombia no sé cómo es para andar con gafas. Uno tiene que andar es con un bolsito o algo, porque a sí, veces las va a meter o camisa con bolsillo. sí, Porque aquí, pues así aquí las es. cargo en la chaqueta. Qué pena. Pero Qué yo aquí bueno. mantengo con gafas también. Hice desviar, qué pena. Muy bien, entonces acabo de leer este pasaje y vamos a comparar Lucas 16. Vamos a leer 19 al 31 si lo tiene Jonás, y luego vamos a compararlo con Gálatas 6 del 7 al 9. Sí, lo tengo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él también envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo eso, un gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que los testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán.
Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Muy bien. Este fue el primer sermón que predicó Jonás, ¿verdad? El primer pasaje. Sí, Creo que sí. Muy bien, primero aquí, sí. muy bien. Entonces, ¿aquí qué estamos viendo? Conocemos la historia del hombre rico, de Lázaro. Sabemos que el hombre rico fue al infierno por su incredulidad, pero también podemos ver algo aquí. Pues él tenía mucho y como tenía mucho, él podía dar mucho, hablando materialmente, pero no daba nada. Entonces, si nosotros decimos que somos creyentes y tenemos la actitud de ese hombre rico, pues tenemos un problema espiritual. Otra vez, sabemos que el hombre rico fue al infierno por no creer, pero como él no creía, no podía dar frutos de fe, por eso sencillamente no le importaba al mendigo. Luego de estar en el infierno, y sí quería hacer alguna obra, de que sus hermanos no fueran a acompañarlo, pero ya él no tenía tiempo, ya él no podía hacer. Pero lo que vemos aquí en este pasaje, que vamos a preguntarnos nosotros, guiados, cómo estos versículos bíblicos nos pueden hablar de los frutos de fe y el uso apropiado de las cosas materiales que Dios nos ha dado. Entonces, ¿qué respuesta tenemos a esta pregunta? ¿Cómo, viendo lo del hombre rico, viendo lo que Pablo dice en Gálatas, que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará para vida eterna? Y dice, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Qué podemos decir en cuanto a esto? Yo pienso que eh, son frutos de la fe. Yo creo que dar, hacer el bien, ¿sí? Eh, Ser misericordioso con otras personas, eh, eh, tantas cosas, pues todo es el fruto de la fe, no hay otra cosa más, porque pues si no somos, si no tenemos fe, si no creemos, no vamos a tener frutos, buenos frutos. ¿No? Sí. Entonces sí, entonces vemos eso, ¿cierto? De sembrar para la carne es cuando solamente estamos concentrados en las cosas de este mundo. Trabajamos para las cosas de este mundo y olvidamos en todo el contexto de lo que estamos hablando, pues dar nuestras ofrendas. Y así es como termina el versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y cuando nosotros eh, tenemos la oportunidad de dar la ofrenda a la iglesia, pues sabemos que lo damos guiados por el Espíritu Santo, motivados por el amor, el agradecimiento a Cristo y hacer el bien a todos. Porque de nuevo, cuando estamos hablando de este tema, del dar, de apoyar la iglesia, pues es una bendición el poder, el poder hacerlo, porque no solamente nos beneficiamos algunos, sino que los beneficiados son muchos. Y sobre todo hoy en día, que podemos ver cómo el mundo está fácil de conectarse. Nos conectamos y muchas veces con una o dos personas pueden llegar a a muchas otras personas. O lo que pasa con Academia Cristo, como los misioneros están de tiempo completo trabajando y pueden dar en el día dos clases, tres clases, pueden hablar con los estudiantes todo el día, pueden visitar los estudiantes y eso es gracias a Dios de que hay ofrendas para sostenerlos.
Si no pasara eso, pues no pudiéramos hacer lo que se está haciendo. Entonces, demos gracias a Dios y que podamos sembrar, dar con amor a la palabra. Esos versículos también son muy graciosos porque son los que usan mucho los pentecostales, el evangelio social, y de ahí sale la palabra siembra, la que tenemos que sembrar para que Dios nos, nos dé más. Y los evangélicos usan mucho ese texto bíblico para eso, para mostrar que que se necesita dinero, que se necesita dar bastante dinero a Dios para que Él nos retribuya, Él nos dé más para pagar todo. Y lastimosamente hoy en día muchas personas se mueven a raíz de eso. Entonces la conclusión está en el versículo 10. Hagamos el bien a todos y mayormente a los de la fe. ¿Y cómo vamos a hacer el bien a todos? Este estudio, esa lección nos enseñó de dos maneras. La primera, pues si sabemos que un hermano está espiritualmente con problemas, ayudémosle. Y el segundo, pues por medio de nuestras ofrendas, para el poder usar para el ministerio de la iglesia. Preguntas, comentarios hasta acá. Muy bien, Javier, puedes despedirnos con oración. Incluyes en la oración a Manuel, el hijo de Andrés, que todavía está en el hospital, por favor, y orar pues por todos nosotros. Amado Padre Celestial, primero te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en este día reunidos, estudiando tu santa palabra, también por perdonarnos todos nuestros pecados, Señor, en Cristo Jesús, quien murió en la cruz por todos nosotros. Pedimos, Señor, te damos gracias también, Señor, por todas las bendiciones que recibimos a diario, Señor, por esta fe que nos das por medio de tu Espíritu Santo, que es la verdadera fe, Señor, que nos llevará al cielo, porque tú nos lo has dicho, nos lo has enseñado en tu palabra, que es por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor, que vamos al cielo, no por nuestras obras, porque nuestras obras son como trapo de inmundicia. Tú nos lo dices, Señor. O sea que siempre nos des ese, ese don, ese favor, Señor, a que actuemos nosotros en agradecimiento a ti, no en obras, sino en agradecimiento hacia nuestros hermanos, hacia la iglesia, Señor, como lo estamos estudiando. Eh, que hagamos nuestras obras, pero siempre mirando en tu amor hacia nosotros. Te pedimos, Señor, por las personas que se encuentran delicadas de salud, Señor, como el hijo de nuestro hermano Andrés, Manuel, que seas tu Señor, que sigas dirigiendo su vida de este problema que ha tenido su hijo, que lo sigas recuperando, Señor, dando los medios para que pueda restablecer nuevamente su salud y vuelva a ser el mismo niño de antes, Señor, si es tu voluntad. Pedimos, Señor, por Luisa María también, mi hija que está en recuperación, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, por haber controlado todo, Señor, haber hecho que todo haya pasado bien, Señor, en la operación. Y ahora en su recuperación, Señor, también te pedimos de que la sigas sosteniendo, Señor. Es una recuperación difícil, que estés allí siempre, presente tú en su vida para que darle ánimo.
y fortaleza para la nación. Pedimos, Señor, también por los demás hermanos, Señor, que se encuentran delicados de salud eh, en todas partes. Tú sabes, tú los conoces, Señor, de que siempre los acompañes, siempre con tu Espíritu Santo, animándoles en todo momento. Pedimos, Señor, por todas nuestras iglesias en todo el mundo, nuestros maestros, eh, estudiantes, Señor, que los sigas bendiciendo, animándolos con tu palabra y tu amor. Todos te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Muchas gracias, pastor, Gracias, pastor. Ustedes, Gracias por más. y gracias, Jonás, y buena noche, buena tarde. Un buena tarde, abrazo y muchas bendiciones. bendiciones. Gracias, bendiciones. Dios les bendiga, Hasta luego. hermanos. Gracias.